tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a este episodio nuevo ¿de qué? De A los 50, ni santas ni perfectas. Yo soy Ale Lelo de la Rea. Y yo soy Cris Steinman y estoy feliz de estar hoy aquí contigo. Igual yo, Cris. Antes de empezar, voy a invitar a todas a que nos escriban a nuestro correo nisantasniperfectas@gmail.com para que nos manden sus casos y podamos comentarlos aquí todas juntas y crecer y aprender. Así es, y también pues escúchenos en Spotify, Apple Music, YouTube, Amazon Music. Acuérdate de en YouTube suscribirte al canal y darle clic a la campanita para que te avisen cuándo es el próximo episodio. Así es. Oye, Cris, y hoy tenemos un tema muy interesante. Ya ves que ya nos gustó esto de las cosas tóxicas. Los trabajos tóxicos. ¿Te leo el primer caso? Vamos con el primer caso. Dice, hola, ¿cómo están? Pues les cuento mi historia del último trabajo formal que tuve. La realidad es que yo estudié ingeniería en alimentos por aquello de algo que te dé de comer y no te vayas a morir de hambre. Pero lo mío siempre ha sido el arte. ¡Ay, qué padre! Sí. Escribo desde que era niña y actualmente me dedico al teatro, a dar cursos, a la escritura, al tarot, a la radio por internet dentro de la escena obscura, los goths dark, etc. A mis 51 años para infarto de mi madre. Muy bien. Dicho lo anterior, desde que salí de la escuela, eso de que los trabajos nunca fue como lo soñó mi mamá, de que entrara a uno y durara ahí hasta mi jubilación. A veces porque no me gustaba, otras porque hubo ciertas situaciones, aunque la realidad siempre fue que no era mi camino. Podría pensar entonces que el problema era yo, y en ocasiones quizá sí fue así. Pero en esta que les voy a contar, el asunto fue más tétrico y lástima que no era esa época en la que peleaban y funaban al abusador. Entré a trabajar a una cadena de restaurantes argentinos por una amiga que había sido mi jefa en otra chamba. Al principio todo bien, me dediqué a lo que sabía, que era la seguridad alimentaria, y a lo que mejor se me daba, que era hablar con la gente para recopilar historias. Al par de los años, mi amiga renunció. Yo seguí en mi puesto tratando de no entrar en mayores conflictos a pesar de los malos manejos que veía en varios asuntos y ni hablar de las situaciones personales de los empleados, pero esa es otra historia. Una de mis funciones era evaluar a los proveedores de plagas, que mis jefes cambiaban como lo hacían de calzones porque tenían esa ilusa idea de que dichas empresas hacen magia. La última me tocó evaluar era una que se llamaba Bioquimi. El tipo que llegó a ofrecer sus servicios era un hombre de unos 50 o 60 años que al principio era muy amable, platicador, etc. De hecho, hasta me regaló un cuaderno acá tipo diario con su sello de metal y todo, y una pluma cuando supo que escribía. Era una práctica normal en esa empresa, así que no le di mayor importancia. La bronca vino después. A mis espaldas empezó a evaluar mi trabajo y a decirle a mis jefes que todo estaba mal, que yo no supervisaba, que los formatos no servían y que les convenía mejor su sistema de seguridad alimentaria que ellos le ofrecían como parte de su contrato como proveedor de plagas. Claro, ahí salió el 20. Hasta ahí podríamos pensar que a lo mejor sí se me fueron cosas. La chamba no era mi prioridad. A la par estaba haciendo teatro. Pero lo realmente terrorífico de este asunto era que los correos que compartían mis amigos administrativos no hablaban solo de mi trabajo. Me insultaba, me llamó artista frustrada y demeritaba mi persona, no mi labor. Se preguntarán si lo hablé con mis jefes. Sí, y cuando prometieron ver qué onda y el gerente de Bioquín pidió disculpas y no sirvió de nada. El tipo siguió atacándome, insultándome, etc., aunque nunca en mi cara. El cobarde siempre por correo y dirigido a otros. Al final me harté y los mandé a todos al diablo. El tipo se quedó obviamente con lo que yo hacía y no perdía oportunidad para seguir diciendo que todos los males que encontraba en la sucursal eran mi culpa. Guardé varios años esos correos, como si fueran evidencia de algo. Luego me di cuenta de que, ¿como para qué?
y justo los borré hace unos meses. Esa fue mi historia, espero que les sirva. Saludos. Ay, qué barbaridad. Está bien fuerte estar en un lugar donde tú crees que todo funciona de una forma y en realidad a tus espaldas es de otra. Y los insultos y el hablar mal de ti, pues a tus espaldas, pero digamos que en público, porque es en correos y demás, se me hace como muy fuerte, muy duro, y es un abuso terrible que me parece que sucede un día sí y otro también. Es que sabes que aparentemente el bullying solamente se da en las escuelas, pero no, se da muchísimo en los espacios de trabajo. Sí, y por esta desesperada necesidad de tener más clientes o de ganar más dinero, de ganar el puesto, de ganar el poder, de ganarse el lugar, que en este caso era una empresa externa que él pretendía, ¿no?, sustituir y despachar a ella para poder como entrar con sus productos o con sus servicios, pero esta gandallez, digamos, que hay en las industrias es terrible. Es como o sea, yo como que no termino no se me acomoda en la cabeza la idea de que tengamos que destruir a otra persona para poder nosotros sobresalir o subir. Me parece que eso es totalmente absurdo y es obsoleto ya en mi cabeza desde lo que yo he aprendido y estudiado, pero claro que sigue pasando al día de hoy y es muy fuerte porque puedes destruir la vida de una persona, puedes destruir su carrera, puedes destruir entonces también la economía de una familia. O sea, tienes muchos alcances con tus actos y con tus palabras y la gente suele pensar solo en sí misma. Me parece muy doloroso. Y fíjate que la verdad, yo siempre desconfío de la gente que habla muy, muy mal de otra persona. Uh-huh. O sea, porque, sí, ¿no? O sea, como dice el dicho de lo que Juan dice de Pedro, habla más de Juan que de Pedro. De Juan que de Pedro, ¿no? Absolutamente tienes toda la razón. Pero sí, no solo eso, o sea, a mí me gustó lo que dice, que no solamente se metió en sus labores, sino a nivel personal. A nivel personal. Y entonces, cuando atacas a alguien a nivel personal, eso ya es a otro nivel, yo creo. Y el bullying puede ser muy fuerte. Ahora, ella, gracias a Dios, tenía la fuerza, como ella dice, para mandarlos a todos al diablo. A veces no se puede, ¿no? A veces no se puede y a veces sí te afecta también, depende de tu personalidad y muchas cosas internas que tú tengas para poder tener la fortaleza de mandarlos al diablo o de que de verdad te aplaste lo que están diciendo de ti, y es muy fuerte. Digo, cada quien tiene que hacerse responsable de sus propias emociones y de lo que está viviendo con respecto a una situación. Sin embargo, nosotros también tenemos que ser responsables de nuestras palabras y nuestros actos porque perjudicamos o impactamos a otra persona, para bien y para mal. Si todos hiciéramos esa conciencia, Cris, de qué tanto impacto yo al otro con mis palabras, de lo que estoy hablando de esa persona o hablándole directo, mediríamos más lo que decimos, seríamos más cuidadosos y seríamos empáticos, pienso yo. ¿Y sabes qué? O sea, muchas veces sí tienen que ver con jerarquía, ¿no? O sea, qué tanto poder tienes ahí. Sí. Puede haber un abuso, además, dependiendo del poder que tengas dentro de una institución o dentro de una empresa. Pero a veces no necesariamente. O sea, porque cuántas veces, no importando el lugar en el que estés, te pueden hacer esta sensación de que te desvalorizan. Y desgraciadamente uno, como no está bien plantado, o sea, cuando no estás bien plantado, sí te pueden hacer pedazos. Pedazos. Y me parece, estaba oyendo que uno de los Shark Tanks, que no sé cuál de todos ellos, decía que él se fija más en la persona que en el proyecto. Obviamente ya después hay que analizar el proyecto, pero inicialmente él se fija en el tipo de persona, su forma de pensar, su forma de actuar y de hablar, o sea, todo lo que la persona le dice de ella cuando está eligiendo en dónde va a poner su dinero. Y me parece muy sabio y muy inteligente esa parte porque la parte de negocio se aprende. O de ventas, o lo que tengas que hacer, se aprende o se desarrolla. Sí. Pero la persona, o sea, tu
tú jefe de una empresa no te puedes poner a terapear a todos. Entonces, tienes que estar muy pilas viendo qué calidad de gente contratas para que entonces construyas una empresa que va a dar un servicio, que va a hacer un bien a tu clientela, pero también formado por qué tipo de personas. Y esas personas son las que te van a acompañar a ofrecer algo, y así sea de plagas o de lo que sea. Es que no importa si estás vendiendo palillos. Lo que importa es cómo esa empresa va a crecer y se va a fortalecer con qué tipo de gente. Se me hace muy importante. Es muy importante, creo que sí, pero sí me ha tocado a mí, que me ha pasado que sí me he equivocado varias veces, que contratas a alguien que tú crees que es una persona y a la mera hora es otra. Sí, claro, La pasa. última vez, fíjate que creo que tenemos una herramienta, ahora ya la tengo, que mide hasta el estado de ánimo. Está bien interesante porque yo no había visto, o sea, había visto como perfiles de personalidad y cosas así, pero mide estado de ánimo. Y también ahí te puedes dar cuenta de muchas cosas. No necesariamente, a lo mejor esa persona en ese momento tenía un estado de ánimo bajo, pero sí correlaciona el estado de ánimo con algunos rasgos de personalidad, con algunos intereses, y todo lo relaciona, y entonces te puedes dar cuenta. Porque sí hay personas que traen unos sacos terribles y desgraciadamente eso puede hacer sentir mal a otros. Sí repercute en su trabajo, repercute en la empresa, o sea, quieras o no. O sea, no por eso, a ver, no existe gente sin temas personales y sin cosas que desarrollar y que mejorar. Una vez visto eso, de todos modos sí puedes tener un rango de razonable, porque puede haber gente incluso con temas de personalidad serios, graves, que pueda afectar a la empresa o el dinero que se mueve en la empresa, a los clientes, a los empleados, a todo el mundo. O sea, es grave, o sea, es importante abrir los ojos a quién contratas, desde el lado del jefe, ¿no? Ahora, del lado de ella, pues, oye, maravilloso que pudo mandarlos al diablo y que finalmente su parte artística, pues, se fue, es la parte fuerte para ella, pero es que no importa si es tu vocación o no, es tu trabajo. Y tú tienes que estar tranquila en tu trabajo. Ya será tu elección si después te mueves o no. Es que ¿cuántas horas al día pasas trabajando Muchísimas, en una oficina? O sea, a veces hasta más que en tu casa. Sí. Y convives con toda esa gente, a veces más que con tu familia también. Sí, qué fuerte, ¿eh? Qué complicado. Es que las relaciones humanas son el trabajo central del ser humano, y ahí es donde Y hay mucha gente que está a la defensiva. Como si fuera... Todo el mundo me quiere atacar. Todo el mundo me quiere fastidiar, me quiere atacar. Sí. Y hay gente que es muy abusiva, también es cierto. Sí. Y hay gente que es muy buena trabajando. Sí. O cuando menos y conviviendo, ¿no? Sí. Te voy a leer el siguiente caso. Fíjate, dice... Anónima, por favor. Ok. Me encantó cómo empezó. Próxima a cumplir 50 y 1 año de desempleada ya. En la cuerda floja por tener un hijo que entrará a la universidad a mitad de año y otra que ya postergó su estudio universitario más de 1 año, por entrar a trabajar para ayudarnos. Siento la presión de encontrar un empleo pronto o vender fotos de mis pies. Lo que, literal. Oye, y ganan bien. Por el momento es broma, aunque ya no tanto. Vi esta publicación y vengo decidida a dar mi testimonio de que en las empresas hay una regla fantasma por la que muchas hemos pasado, y es la edad con mayúsculas. La mayoría de los trabajos solo contratan a jóvenes, y una vez que pasas los 35, empiezan los tambaleos. En mi caso, el último trabajo en donde estuve, agradezco a mi supervisor de 22 años, sí, de 22, el haberme contratado por mi experiencia y no por mi edad. Me gustaba mi trabajo. Bueno, al inicio, ya con el paso del tiempo cambia la estructura organizacional, despiden a mi supervisor, el que me contrató, y llega un nuevo jefe. Ahí empezó todo. De la camada de los que entramos, al final solo quedábamos 2, que éramos los que ganábamos menos, aunque teníamos más experiencia. Y empezaron a realizar nuevas contrataciones con mayor sueldo para ellos.
El trabajo aumentó por las personas que renunciaron. A nosotros dos nos repartieron sus pendientes y cuando antes teníamos una cierta cantidad de clientes que atender, de repente ya era el doble, insisto, con el mismo sueldo. Y aunque todo lo documenté para dar a conocer a RH lo que estaba haciendo con nosotros, no hubo respuesta y seguían contratando gente con más sueldo que los otros que ya habían entrado y así. Es así como al aumentarte el trabajo sin que nadie pueda hacer nada por ti y al no subirte el sueldo te van orillando a que tú renuncies. Esta situación ya me había pasado en 2 trabajos anteriores y me había ido antes, pero esta vez agradezco, con mayúsculas también, que me ofrecieran una liquidación por mis servicios prestados, con el pretexto de bajo rendimiento. Esta última vez no quise nadar contracorriente y preferí mi paz mental antes que seguir en esa empresa. Hoy, al año de desempleada y no encontrar un trabajo justamente remunerado, estoy en el dilema de o aceptar lo que el mercado laboral ofrezca para mujeres de mi edad o pensar bien algún emprendimiento. Aunque sé que eso es muchas veces incierto porque el ingreso es variable o muchas veces hasta nulo porque dependes de la gente. Ya no es un sueldo seguro cada quincena. Ojalá hubiera una ley que pueda contratar a personas como yo, basándose en la experiencia, no tanto en la edad, ya que nuestros hijos aún necesitan el apoyo económico para seguir estudiando y poder cubrir nuestras necesidades alimentarias, de salud, hogar, esparcimiento, etcétera. Agradezco este espacio para compartir mi experiencia con ustedes. Les mando un abrazo. Ay, sí es un problema bien duro, Cris, que sucede actualmente, que oigo repetidamente que las mujeres, tantas mujeres que se dedicaron a la casa y que estaban detenidas, son 2 casos, ¿no? Que están detenidas en cuanto a lo laboral por estar dedicadas a la casa y cuando quieren retomar, nomás no hay, por la edad y porque ya estabas en pausa. Ella no estaba en pausa, ella sí estaba trabajando, pero la edad igual sigue siendo un pero. Y es cierto que la experiencia es importante, pero los jóvenes son más baratos. Y traen nuevas ideas, y traen nuevo empuje, y entonces están dispuestos a pagar más bajo y literal, pues chuparles la energía y que vayan creciendo con la empresa. Y es complicado porque la empresa tiene que ver por sus intereses económicos, porque para eso está montada. Pero por otro lado, está montada y sustentada a través de seres humanos, y los seres humanos tienen necesidades y vidas, y también tendríamos que voltear a ver ese aspecto que es tan importante. Y sobre todo, y la edad, sí. Caray. Tengo un amigo que también ha estado ahí lidiando con ese tema, que se quedó sin chamba y está en busca de chamba, y pues también es de nuestra rodada y está buscando, y justo la edad es el problema. Oye, y 50 años hoy en día no eres tan grande, no es una persona de 60 o de 70. Esos todavía les va peor, pero los de 50 ya se están enfrentando a eso, y pues todos los años que quedan por delante de vida. Es que además, o sea, lo que antes era viejo, o sea, nada más fíjate en la actitud de las mujeres hoy en día. O sea, a nuestra edad ya, o sea, yo no me acuerdo haber visto a una mujer de mi edad cuando yo era niña que... O sea, que saliera en las noches, que anduviera de sí, claro. jeans, con tenis, sí. haciendo ejercicio, sí. ¿No? O sea, era más ya como la señora que se quedaba tejiendo en su casa. O sea, así me la imaginaba yo, ¿no? Sí. Y esa imagen tenía hoy. Sí. Tenía en aquel entonces. Hoy ya la mujer es otra cosa, pero es que ya el promedio de vida es el promedio mucho de más vida grande. De hombres y mujeres es mucho más largo. Entonces, si vas a vivir a los 80 o a los 90, pues a los 50 te quedan 30 años, 35, 40. O sea, un chorronal, pues la mitad de tu vida casi. ¿Cómo es posible que no haya trabajo? Y sí, la experiencia, yo estoy de acuerdísimo, porque tienes muchísima experiencia, tienes mucho que dar, mucho que aportar, mucho que con lo que de dónde se puede enriquecer una empresa, pero el problema es que eres cara. Pero también a veces, digo, le voy a jugar de abogada del diablo, pero también a veces la edad hace que te cueste trabajo abrirte
Sí. a nuevas cosas. O sea, Sí. yo lo he visto en diferentes áreas, o sea, el abrirte a las posibilidades Sí. nuevas de la inteligencia artificial, de por sí, ¿no? O sea, internet y todas esas cosas, pero es que hoy en día con la inteligencia artificial tienes que actualizarte, Sí. tienes que ponerte al día, Todo lo que tenga tienes que ver con tecnología. Porque Sí. es que, aunque no, vamos a suponer que en la empresa en la que estás, en tu área no usan inteligencia artificial. Ujú. Simple y sencillamente, las ideas, la forma, todo eso te ayuda a mejorar tu trabajo, hagas Sí. lo que hagas. Yo creo que hoy la inteligencia artificial se tiene que usar en todos lados, ¿eh? O sea, si no la usas, si no te metes, si no la aprovechas, si no la conoces, sí te vas a ir quedando, ahora Atrás. sí que día a día, años luz atrás, ¿eh? Porque Sí. la información está yendo tan rápido. Demasiado rápido, sí. Que de verdad, pues no es lo mismo. Mira, nada más vete a buscar el título de algo. O sea, ¿quieres el título de una cosa? Preguntas y te empiezan a dar ideas. Ideas. Y ya de ahí tú sacas, Ya pero de con ahí mucho tú más decides, velocidad. ¿no? O sea, Sí. claro, ahí la información y la educación y la profesionalización y todo eso sí cuenta y cuenta muchísimo. Pero sí, Sí. una persona que no se esté actualizando hoy en día es que está bien fuerte. Y fíjate que a mí me tocó Los jóvenes que no se actualicen hoy en día, también, sí. o sea, se de están todas las quedando edades. años luz atrás. A mí me tocó también el ver cómo cuando un joven llega a una empresa, trae ideas nuevas y de estudios nuevos y de las nuevas corrientes y las nuevas formas. Y lo que sucede con la gente mayor es que se resisten a esos cambios, como que es este mocoso que me va a venir a enseñar a mí, si yo ya sé, yo ya he dirigido esta empresa por no sé cuántos años, yo ya sé cómo hacerlo, que no me venga a mover nada, cuando en realidad también, sí, o sea, nosotros de 50 para arriba o de 40, no, de 50, los de 40 todavía están jóvenes, todavía como que están en ese movimiento, pero si los de 50 para arriba no lo aceptamos, entonces justamente va haciendo lo que te va deteniendo la empresa y luego por eso quieren a los jóvenes. Pero una vez dicho eso, también es importante ver el lado opuesto de tengo que ver a la persona, lo que la persona me puede dar y aportar mucho más allá de cuántos años tiene. Ya a lo mejor cuando estás entrevistando, cuando estás evaluando, así como hay que evaluar la parte psicológica y emocional y demás, bueno, también verás qué conocimientos tiene, qué herramientas trae, en fin, lo que sea necesario para el puesto. Pero que no tiene que ver con la edad. Que no tiene que Yo ver he con la visto edad. muchos Hay jóvenes. gente grande que le gira cañón Sí, y que le y que mueve está durísimo a la muy tecnología y a actualizado. todo, y está actualizada. Sí, y hay gente muy joven que no se está actualizando, o sea, como que se quedaron en la generación anterior de todo lo que es el internet y cosas así, incluso hasta el dichoso ChatGPT, Sí. porque el ChatGPT es como una puntita Es de una todo lo cosita, que hay en inteligencia artificial, Sí. digo, ajá. Sí, de inteligencia artificial, ChatGPT es un cachito. Es nada. Sí, va saliendo cosas nuevas todo el tiempo. A mí me parece que el tema de los trabajos es muy complejo porque o sea, no es cualquier cosa. Al tener una empresa es cuidar la parte humana, que es la que te da el valor, la que te da el impulso, aunque tengas mucha tecnología. Puede ser una industria o una fábrica, una cosa que verdaderamente esté muy automatizada y qué bueno y qué padre porque le permite ir más rápido, competir mejor, mejores precios, lo que sea que le dé. Sin embargo, la parte humana es muy valiosa y entonces la que tienes, cuidarla, ver por su desarrollo, que ves que está la ley, ¿cómo se llama? La ley no sé cuál, no me acuerdo. 035. Ándale, esa, que entonces No, 035. tienes que entonces capacitar pero en realidad yo me he dado cuenta que se resisten de todos modos, o sea, aunque esté la NOM y hay que seguirla y todo, pero es como, pues sí, pero ¿de qué tema vamos a hablar? Pero y el desarrollo humano es importante porque justo eso hace que las personas que pertenecen a ese lugar impulsen para arriba como el propósito de la empresa, que empujen desde un mejor lugar, otorgando o creando un servicio o un bien de valor para el cliente
Y generas lana con eso. O sea, eso de todos modos te hace generar dinero, que es el propósito primordial de poner una empresa. Pues generas dinero porque está creciendo contigo. Pero siento que están viendo una competencia de ideologías. Y nada más las cabezas son los que son de mayor edad y todos los de abajo tienen que ser jóvenes para que sea literalmente mano de obra barata. Y fíjate que... Pero ¿sabes qué, Ale? Yo creo que también depende mucho de la mentalidad. O sea, yo lo que he visto es que los grandes problemas dentro de las empresas con las personas es cuando te sientes amenazado. Cuando sientes que te amenaza o porque es más joven o porque es más grande o porque está más preparado o porque tiene otro puesto o porque... conoce a la persona o porque, ya sabes, o sea, cuando tú sientes una amenaza, que además esa amenaza es tuya, o sea, es interna. No tiene que ver con el otro, sí. Porque si tú te preparas, si tú haces cada vez mejor tu trabajo, si tú compartes la información, pero se da muchísimo que, por ejemplo, no se comparte la información. Porque qué tal que me vayan a quitar mi puesto, claro, ¿no? O qué tal que me vayan a quitar mi proyecto o mi cliente o lo que sea. Otro es que si ya no piensas como yo, entonces ya me peleé contigo en una junta, ya no pensamos igual y entonces ya eres mi enemigo, ¿no? Sí. Cosas de esas. Sí. O por ejemplo, si en algún sentido a nivel fuera de la oficina no te gustó algo de lo que sea de mí, ya se empiezan a hacer como bandos, ¿no? Sí, eso es terriblemente y entonces duro, se va generando un ambiente. Se va habiendo división interna. Y se va generando un ambiente súper tóxico. Sí. Claro que hay ciertas personas que hacen ese ambiente mucho más tóxico. Tienes que, justo por eso como que la persona encargada de RH tiene que estar muy pilas identificando, porque sí puede haber una celulita que esté contaminando a lo de alrededor y bueno, esa celulita sí hay que quitarla, pero todos los demás hay que impulsarlos, sean jóvenes o sean de la edad que sean, impulsarlos, cuidarlos, sostenerlos, estar atentos, o sea, realmente necesita esa persona esa persona es clave, la persona que está encargada de estar como sintiendo el ambiente, dándose cuenta desde abajo lo que está pasando. Sí, pero a veces el rollo no es tan grande como para tener un departamento de RH. Sí, ¿no? claro. Y, o sea, yo digo, hay cosas que son tan de sentido común. Sí. Tan de sentido común, o sea, como, pues no sé, no hablarle golpeado a alguien, o cuando de plano le hablas golpeado a alguien o te pasas o lo que sea, pedir una disculpa, conocer a la persona, porque a veces ni conoces a la persona, ya estás juzgando al otro, ya le estás cortando el cuello y el otro a lo mejor tiene algo en su morreal que ni siquiera ha expuesto, ¿no? Sí. Empiezas a conocer a la persona y ya se van generando vínculos. Y ya no es, digo, hay de todo, ¿no? Pero ya no es tan fácil estar fastidiando al otro, porque ya es como, ya conoces su vida, ya conoces su manera de ser, entonces ya te cuesta más trabajo hasta molestarlo o fastidiarlo, ¿no? Sí. Ahora también aquí nuestra amiga que dijo anónimo, por favor, me encantó, sucede algo que también está considerando la posibilidad de emprender. Y sí, es verdad lo que dices, que es un riesgo porque dependes de la gente, del cliente finalmente, y dependes de otras cosas, pero pues si no estás encontrando un trabajo, bueno, es mi punto de vista, si no estás encontrando un trabajo seguro, entre comillas, porque ya viste que nada es seguro entre comillas, no lo encuentras y tienes la posibilidad de emprender algo, a lo mejor ese es el nuevo camino y lo que pasa es que nos amarramos a lo conocido, no, nos resistimos al cambio. Yo, número 1, me resisto al cambio siempre y ahí voy a todos los cambios. Y te resistes al cambio y la vida a veces te pone contra la pared para que des ese paso que no te atreves. Y emprender sí tiene sus dificultades, sí tiene sus
cosas de angustia, digamos, pero pues también tiene sus beneficios, sus cosas lindas, pues tú eres emprendedora y claro que lo padeces a veces, pero también tienes satisfacciones, pero lo mismo pasa es que con todo un empleo. Tiene pros y contras, ¿no? Exacto, o sea, un empleo cuando también. haces tu negocio, o sea, de repente estás súper angustiado y dices, ¿de dónde voy a pagar? ¿Y cómo se me ocurrió hacer esto? Sí. O sea, ¿en qué me metí? Que cuando, la verdad, Sí. que cuando tienes un trabajo Sí. fijo, no te preocupas si tienes que pagar Pero o no. entre comillas, porque, o sea, también la empresa te puede decir adiós en cualquier momento. Y pasa. Pues sí, pero pasa. fíjate que en ese sentido yo sí creo que la ley sí protege mucho al trabajador, ¿eh? Bueno, yo sí creo que sí lo he visto. Pero, Cris, si tú tienes una empresa y determinado empleado ya no te funciona, ya no te sirve o ya no tienes dinero para pagarle porque tienes que recortas y eso la ley, ¿qué? No, tienes que darle 3 meses. Ok, le das por año. No, O sea, estoy de acuerdo, le tienes que 3 dar meses más. A ella le dieron 15 días su por año, liquidación, se la dieron. Pero el chiste es que ella no encuentra trabajo. O sea, Sí, lo que yo voy es, claro, no, me la queda empresa, claro. cuando ya Bueno, no le sí. sirves o cuando ya no te necesita o cuando ya no puede, la empresa te va a decir adiós. Y lo mismo puede Sí. pasar con un negocio, que pones el negocio y hay otras dificultades, o pueden no jalar. O sea, a lo que voy es que hay tanto riesgo como siendo empleada como siendo emprendedora. Sí. O sea, son diferentes tipos de riesgo y uno es conocido y el otro no. Y creemos, entre comillas, que tener mi sueldo cada quincena es voy a lo seguro y ya estoy tranquila y no pasa nada. Y en realidad no es cierto. Y menos, pues como ella está viendo que a los 50 y picos ya no está siendo fácil encontrar una chamba, a lo mejor digo, sigues buscando, pero mientras empiezas a emprender y capaz que te llevas la sorpresa y dices, caray, esto ya me gustó. Oye, ¿no te pasa que hoy ves gente de nuestra generación a esta edad sufriendo, o sea, sufriendo más que lo que eran las otras generaciones a esta edad? O sea, yo creo, no sé por qué, digo, habría que preguntárselo. ¿Dices por lana? ¿O, sí, por trabajo? Por dinero y por falta de seguridad, pues por falta de seguridad, ¿no? Sí. O sea, si a lo mejor antes tenías una casa, aunque fuera chiquita, y tenías un techo seguro, y ahora a lo mejor rentas, y pues es que para que alguien te rente tienes que hacer el 3x1, ¿no? O sea, demostrar 3 veces tu ingreso y a veces no es tan fácil, o tener un fiador, ¿no? Siento, y a lo mejor estoy equivocada, pero que antes esa seguridad estaba como un poquito más hecha ya a las personas de nuestra edad. Hoy siento muchas personas de nuestra edad con una inseguridad muy fuerte de que no tienen trabajo, pero no tienen ahorros y no tienen una casa propia. Y yo no sé si es porque todo es mucho más caro y es más difícil o porque ha cambiado la sociedad y entonces quieras que no te saliste más tarde de tu casa, empezaste a trabajar más tarde. No sé a qué se deba porque... ¿Sabes qué también? Creo que hoy hay mucho más opciones y entonces quieres más cosas, gastas más, ahorras menos, tienes menos planeación. No sé a qué se deba, de verdad no lo sé. Porque, sí, cierto. Porque veo yo que... Mucha gente de nuestra edad padeciendo. Sí. Sí, yo sí creo que también tiene que ver, tiene relación también con el hecho de que nunca nos enseñaron finanzas personales, que ya lo habíamos comentado en otro episodio, pero esto de las finanzas personales, entonces entramos a trabajar todos, nos casamos, tuvimos hijos y todos chambeando y lo que tú quieras, y cuando vienen los problemas, no teníamos un backup, no teníamos pero algo. Antes tampoco nos enseñaban finanzas. O sea, ¿tú crees que a tu mamá, tu abuelita no les enseñaban finanzas personales para nada? No les enseñaban finanzas, pero no sé, como que era menos... Es que siento que antes era menos competida la cosa. Yo creo que sí. Había menos competencia. Yo creo que va por la competencia, porque antes había incluso hasta menos información. Pero hoy, de verdad, sí creo que llegamos a cierta edad, ya nos apanicamos, porque ya no tenemos ni la misma fuerza, ni la misma energía, ni las mismas no tienes la misma posibilidades. energía, sí. O sea, la verdad, sí. Pero tampoco ahorros, tampoco techo seguro, tampoco... Y eso como que se empieza a ver
híjole, cada vez más, Sí. no sé, y no sé por qué se da, porque yo creo que las generaciones de hoy hasta planean un poquito más de lo que planeamos nosotros, pero pues a lo mejor estoy equivocada, no sé, pero sinceramente sí veo que la generación de nuestra edad, sí, muchos están sufriendo por no tener como, o hay los que les va muy bien y los que les va muy mal, Sí. como todo, ¿no? Sí, sí. Pero como que en esta capa media hay mucha gente sufriendo porque no ahorró, porque no tiene un techo seguro, porque no... Y porque pasa esto, que a los 50 prefieren darle el trabajo a un chavito que no gana tanto que a una persona que a lo mejor... Sí, al chavito Tiene lo más contrato experiencia. y lo moldeo y listo. Oye, pero ¿tú estuviste en algún trabajo tóxico alguna vez? Pues fíjate que la verdad no, ¿eh? ¿No te tocó ninguna situación así difícil vivir? Pues fíjate que no. Bueno, me ha tocado, a ver, sí he vivido situaciones, pero vistas desde este lado. Sí, o sea, no vistas, contra, ahora sí que no contra ti. O sea, vistas como cómo resolver conflictos dentro de la oficina que no eran míos. Ah, ya te entiendo. Híjole, qué difícil, porque además sí le tienes que jugar de psicólogo, de muchas cosas, ¿no? Sí. Y de juez, porque a veces como que ves los dos lugares y dices, chin, ¿no? O sea, Sí, sí. por un lado. También me ha tocado esta parte donde te digo que sí he sentido la energía como que grupitos de haciendo bullying. Uy. Incluso hasta mí, ¿eh? Uy. O sea, incluso hasta mí. Por eso te digo que a veces ni siquiera depende de... Porque muchas cosas son por abajo del agua. Sí, eso es lo que es terrible. Que eso es horrible, ¿no? Si no tienes cómo defenderte, no te das cuenta hasta que explota algo. Yo creo que hoy me siento Sí. muy a gusto porque creo que el equipo que hemos formado está bastante, o sea, como que es de las veces que más siento que el equipo está como Está balanceado, homogéneo. como Ah. bien, como tranquilo, como... Eso es lo que yo alcanzo a percibir, que eso también es difícil, Sí. porque a veces no te enteras de cosas que pasan, ¿no? Claro. Es como en una familia, los papás nunca Sí, se los enteran papás son los de últimos en pleitos de enterarse. los hijos, Claro. ¿no? Pero energéticamente sí siento mucho más fácil, pero sí hubo unas épocas en que yo decía, ¿qué onda con esto? Es una guerra por todos lados. Unas peleándose con otras, otros peleándose con estos y todos hablando mal y todos, ya sabes. Ay, sí, no. sí, terrible. Que te digo que yo llegué a la conclusión de decir, a ver, o sea, pon un poquito de tu parte, ¿no? O sea, deja de estar juzgando al otro, deja de estar compitiendo, comparte la información. Mientras más equipo haces en un lugar, Más pues crecen más todos. crecen y más ganan todos. Claro. Eso sería lo ideal, ¿no? Sí. Yo también soy muy idealista, pero creo que, o sea, eso es como el bien común siempre, siempre te acaba beneficiando. Sí. Y en Sí. cambio el bien individual no necesariamente ayuda al bien común. Entonces también tienes que ver como la película desde todos los ángulos. Sí, Porque sí, tienes muchas razón. veces, y me ha costado, a veces he tenido que sacar a ciertas personas porque esa persona está contaminando todo el equipo. Y puedes Y ni modo, ver, hay que mover. esa persona es muy productiva, es muy Capaz. movida, es muy capaz, pero está contaminando a todo el equipo. Y ahí es donde Llega un es lo momento que en te digo, dices, que la parte humana Sí. es más valiosa y más importante cuidarla. para mí es lo más importante. Que la parte de conocimientos que se pueden adquirir, que se puede capacitar, que se puede, no sé, aprender lo que sea necesario, ¿no? Y cuando trabajé para otros, la verdad sí tuve la suerte De que te o fuera la muy bien. energía de tener muy buenos jefes. O sea, sí me enseñaron un montón. O sea, claro, yo soy bien cuadrada, ¿no? O sea, yo sí era muy, muy cumplida y así, pero nunca me trataron mal, nunca... Sí, no, eso la es, verdad sí tuve eso es muy Tenía una afortunado jefa- y es algo que hay que valorar mucho. Tenía una jefa súper jovencita, digo, yo también estaba bien jovencita, yo tendría 18 años probablemente, y ella ¿qué habrá tenido? Pues unos 25, yo la veía muy grande, pero era joven también. Y la verdad no sabes cuánto me enseñó en GNP, la verdad me enseñó muchísimo. Ah, estuviste en GNP. Sí, la quise mucho. Fíjate, yo estuve en IBM poco tiempo y fue espantoso. Ah, sí. Fue espantoso porque yo entré al área de mercadotecnia
y literal era como si me hubieran bloqueado. O sea, como, sí, claro, bienvenida, estás aquí, no sé qué, aquí está, este es tu trabajo, lo que tú quieras. Y pasé meses y meses y meses sentada en esa silla haciendo absolutamente nada. No me digas. Nada es nada, que también es terrorífico estar 8 horas o 6 horas sentada. Digo, ya había hablado por teléfono, no teníamos celulares, no, ni mucho menos existía WhatsApp, obviamente. Entonces, era de Dios mío, estaba todavía en la universidad en los últimos semestres, pero ya decía, ya hice la tarea, ya leí, ya, ¿qué más hago? Espantoso, espantoso. Y por más que yo iba a ver qué hago, de qué tengo que hacer, era, no, ahorita no hay nada, no, ahorita no hay nada. Obviamente, acabé renunciando. Y claramente era como, de esta nos estorba y va para afuera. O sea, la vamos a sacar porque no queremos que esté aquí, porque el jefe tal la puso aquí y a mí yo no quiero que esté aquí. Y lo lograron, Y fíjate, a mí, al contrario, o sea, yo llegué bien, güey, la verdad, pues no sabía nada, acababa también de salir de la escuela. Y no, o sea, me daban y a ver, ahora, y yo no sabía ni Excel. A ver, te enseño el Excel y se sentaba conmigo y no, súmale aquí, y hazle acá, y me explicaba explicaba. Y entonces al rato yo ya hacía todas las tablas y después me tocó la fortuna de organizar el evento de los agentes, que era un evento enorme, ¿eh? Era padrísimo. Premios e incentivos y estábamos ahí trabajando padrísimo. Era un equipo bien bonito y entre ellos se veía que se llevaban muy bien. Entrábamos a las 7 de la mañana, antes de las 7 de la mañana, pero sí era un trabajo bien padre y sí me incluyeron. Entonces cada vez aprendiste me daban más, y creciste, claro. Aprendes, ¿no? Haces equipo. Claro, yo hacía de todo, desde el café hasta todo. Claro, ¿no? pero eso porque también es muy padre. La más chica, la nueva novata, la novata, y hay que aprender. Y a mí me pasó también que estuve varios años en Organización Barcel de Grupo Bimbo. No, o sea, el mejor trabajo del planeta, era en mercadotecnia también. Entonces, bueno, pues porque es además lo que me encantaba, ¿no? Y no, es que era divertido. Mi jefe se llamaba Toño, nunca lo olvidaré, era divertido, chistoso, simpático, pero pues también jefe al mismo tiempo. Y justo había compañerismo, éramos como un clan, todos los de mercadotecnia, todos platicaban con todos, luego a la hora de chambear todos ayudábamos a todos. Súper padre. Además nos tocaba, digo, esto no tiene que ver con la toxicidad o no toxicidad, pero nos tocaba que bajaran arriba, en el piso de arriba estaban los del laboratorio, que eran los que hacían las pruebas de las mezclas de los chiles y de las cosas que le ponen a las papas Barcel, haz de cuenta chips fuego, y entonces el fuego, digamos, pues lo hacían todas los menjurjes ahí arriba y bajaban y nos daban a probar en papas y en diferentes cosas, y ahí estábamos todos empacándole, este está buenísimo, este no está buenísimo, este está pica mucho, este no pica mucho, era como el primer filtro era ahí y luego ya se iban a hacer los estudios de mercado afuera y todo. Era súper divertido y justamente por eso estuve mucho tiempo ahí, porque verdaderamente me fascinaba y en realidad nunca gané mucho, o sea, ganaba normal, pero no subí mucho porque ya después me moví del lugar, pero no me quería ir, o sea, porque estaba muy contenta. Eso es importante también, que tú como empleado, pues estás tan contento, te llevas también con todos, es todo tan padre que pues a lo mejor pasas por alto a veces hasta el nivel de sueldo que tienes. O sea, fue muy padre. Ahora te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo sí creo y lo he comprobado. Tú siempre que llegas a algún lugar, y a mí me enseñó una persona una vez que cuando tú llegabas y vieras a alguien, identificaras que era de esa persona lo que más te gustaba, podía ser hasta su blusa. O sea, pero que fuera genuino. No adular, sino edificar. Hay una diferencia entre edificar y adular. Y cuando tú identificas algo genuino que le ves a la otra persona y se lo dices, empiezas a establecer un vínculo. Y de verdad eso es una gran diferencia. Claro. Y el otro día estaba yo pensando en un concepto que ahora voy a aplicar, o sea, voy a estar constantemente hablándolo en las redes sociales, que se llama la propina para el alma. Porque ¿qué es? ¿Cuántas veces hay personas que hacen bien su trabajo, pero que ya das por hecho?
y entonces no lo dices, no lo ofreces, ¿no? Ujú. Entonces ya dices, pues si lo hizo bien, está bien. O solamente, pues a las personas que quieres mucho, tienes muy cerca o lo que sea, pero si tú empiezas a dar propinas para el alma, creo que es bien, bien bonito. El otro día me tocó, estoy tomando un curso y la verdad me di cuenta que todo el back office, todo lo que hay atrás del curso, yo que lo hago también, digo, ay, mira, o sea, están haciendo esto, están haciendo el otro, se preocupan por la gente. Y entonces, de verdad, nada más de corazón, tuve la intención de escribirle a la responsable del back office y decirle, oye, de Qué verdad padre. te felicito porque muchas veces, claro, el orador y el maestro y todo eso y la información es buenísima, pero no nos damos cuenta todo el trabajo que hay atrás del back office, ¿no? Sí, claro. Y digo, yo lo veo con mi equipo también. Y entonces le escribí, le dije, oye, de verdad, muchas felicidades y gracias por eso. Solamente con la intención de dar una propina para el alma. Sí, una retroalimentación. Una positiva. retroalimentación, Claro. ¿no? Nos hemos acostumbrado, la verdad tenemos esa costumbre, Raúl y yo, de tratar de dar propina, no solamente al mesero en el restaurante, sino, por ejemplo, en los aeropuertos a la gente que limpia los baños, o ves a un señor barriendo por ahí, a ellos nadie nunca los voltea a ver, nunca les da propina. Son inexistentes para para el verdad, público. Ajá. Cada vez que lo hemos hecho, la cara de la persona es tan padre, es una sensación que la propina para el alma acabó siendo para ti. Eso te iba a decir. Que de verdad te empiezas a hacer como que quieres hacerlo, ¿no? Es como volverte adicto a hacer esas cosas, ¿no? Sí. Y después dije, bueno, o sea, obviamente eso tiene que ver con dinero. Pero además, muchas veces no tiene que ver con dinero. Muchas veces tiene que ver con observarlo y decir, mira, ¿no? Y entonces está la señora que está limpiando el elevador y decirle, oye, gracias, qué rico huele, gracias por tu trabajo, porque gracias a que te esmeras en tallarle, pues, me subo al elevador decente. Y entonces empiezas a hacer eso y el vínculo, la relación que haces con la otra persona. Ahora tú imagínate qué ambiente puedes crear si en tu mismo ambiente de trabajo al compañero que te prestó algo, a la persona que te dio la información, a la secretaria que te hizo una llamada, o sea, empiezas a generar eso. O sea, perdón, pero segurísimo. ¿Y sabes qué? Que además la gente cambia su actitud contigo. Y además se contagia, siento yo. Cuando empiezas a ver constantemente ese comportamiento en tu entorno, por ejemplo, tú que eres la cabeza de tu empresa y empiezas a verlo, primero dices, ay, qué mona Cris. Pero después de un rato es como, lo empiezas como a absorber y a decir, claro, yo también puedo reconocer y puedo agradecer, puedo otorgar una sonrisa. O sea, se contagia sin que lo razones tanto. Es como que vamos siendo espejos, justo, y vamos copiando al otro y entonces vamos generando un ambiente amable y lindo. Fíjate que yo estuve en un negocio, en una empresa de publicidad y promociones. Era una agencia de promociones. ¿Y sabes quién era la persona tóxica? La directora general. Y yo estaba directo con ella, pero pues había otros empleados. Yo decía, esto es inaudito, porque la directora general hablaba pestes, o sea, literal vivoreaba. Pero al de contabilidad, pero al de no sé qué, pero al proveedor tú las traes, pero al de allá, para el de acá, o sea, hablaba pestes que sí decía yo, ay, debería yo de ser la última en irme para que no tenga con nadie con quien hablar de mí, de nada, porque qué susto. O sea, era fuertísimo. Y la gente no le gustaba estar ahí, sí era como que, además yo podía observar como o sea, como ella, yo la conocía y era amiga de mi amiga, lo que tú quieras, entonces yo la conocía de afuera, entonces yo me sentía igual que ella y tampoco, gracias a Dios, no tenía la necesidad económica, entonces yo decía, en cualquier momento que a mí me hable chuequito, me voy. Entonces tenía yo esa bendición en ese momento. Y no sucedió nunca, como que ella sí me cuidaba a mí.
pero a los demás era déspota, era grosera, te digo que era víbora, una cosa impresionante. Y yo sí podía ver cómo los empleados temblaban para acercársele, para decirle algo, para pedirle algo, para incluso decirle, oye, ¿cómo se hace esto? O no puedo hacerlo, o no pude, o lo que sea. Temblaban y se hacían chiquitos y no se atrevían a decirle las cosas y entonces obvio le ocultaban muchísimas cosas que era necesario que ella supiera y no las sabía y demás. Yo decía, ¿qué es este lugar? O sea, espantoso. Es que sabes que, Ale, No. uno, de verdad, yo lo veo desde mi lugar, sí tienes que crecer mucho, porque... Es una responsabilidad de estar a la cabeza. Pero además, ¿sabes qué? Hay veces que tus propias debilidades son las que hablan. O sea, y reconocer eso es bien fuerte. Sí. Lo veo en una empresa y lo veo también en una familia. O sea, ¿cuántas veces pensamos que regañando a nuestros hijos es la manera en la que la autoridad se da? Sí. ¿Cuántas veces en una empresa creyendo que enseñando todas las debilidades de los colaboradores, de los empleados, de tus empleados, lo que sea, es como se da la autoridad? Darte cuenta de eso, híjole, es bien duro porque es como cambiar tus propias creencias y entender que no va por ahí. O sea, que si tú a una persona le enseñas sus áreas de oportunidad, aunque no les digas defectos o lo que sea, responden menos que enseñándoles sus áreas fuertes. Es impresionante. Yo estoy hoy convencida, después de mucho tiempo, y me tomó mi tiempo darme cuenta, y todavía hoy, a veces, reaccionas desde el paradigma anterior, ¿eh? Reaccionas desde el paradigma viejo. Sí. Pero darme cuenta que si tú a una persona le dices lo bueno, 100% te va a responder mucho más que si le dices lo malo. Pero ¿y qué haces con los errores? ¿Cómo reflejas un error o una área de oportunidad? Pues sí o sea, digo, dependiendo de cuál sea. Sí, claro. Porque además, pues eso es muy relativo y además dependiendo de la situación. Cada tema es muy particular, ¿no? Sí. Pero yo he visto, por ejemplo, incluso, eso lo aprendí en uno de los cursos de Marisa Peer, donde en el Zoom que hacen como para dividir por áreas, o sea, haz de cuenta que tú hacías tu trabajo y si tú la regabas en algo, lo que hacía la facilitadora era decirle a la persona de junto lo bien que lo había hecho en ese en eso sentido, que tú hiciste en eso que tú no hiciste digamos, bien. Entonces, ya tú con un poquito de lógica, ¿no? dices, decías, ay, cabrón, ya la regué, ya ¿no? metí la pata. Ya la regué. Pero nunca te decía, ay, qué bruta, ¿cómo no lo hiciste bien? Sí, ya. Entonces, dije, claro, o sea, yo me di cuenta que no lo había hecho tan bien por la retroalimentación tan que le dieron bonita que le dieron a la otra. Sí, ya te entendí. Y entonces eso es una gran forma. Vas avanzando, ¿no? Yo hoy creo que la retroalimentación negativa nos sirve, a menos en ciertas cosas ya muy específicas donde sí puedes decir, bueno, esto lo pudimos haber hecho mejor. Sí. Y siempre hablando del proceso. No de la persona. No de la persona. No, bueno, porque el proceso siempre lo puedes mejorar. Sí. ¿No? Y además el proceso es el que estuvo mal. La persona no es una mala persona o un mal trabajador o una bruta. Cometió el error en este acto, entonces vamos a enfocarnos en esto que estuvo equivocado, cómo puede mejorar, pero no la persona como Y yo tal. te voy a decir, lo que yo he visto es que cuando una persona no tiene la capacidad, pero tiene el interés, la capacidad se adquiere. Se desarrolla, sí. ¿Cómo vas a hacer que una persona que no tenga la capacidad tenga el interés si solamente le muestras lo que lo está negativo? mal? Claro. Es muy difícil. Sí, claro. Y eso tú velo con tus hijos, pasa lo mismo. O sea, ¿cuántas veces nos dedicamos a decirle a los hijos todo lo que hacen mal? No, estás mal. Sí, entonces el niño, la persona se empieza a sentir como que yo no sirvo para nada, en pocas palabras. Y finalmente termina ahí. En cambio, si tú empiezas a de alguna manera resaltar lo bonito, y todos tenemos algo bueno, porque también
si no empiezan las comparaciones y las envidias porque por eso es un arte. Yo creo que hay que poner atención y hasta lo puedes hacer en solitario, ¿no? O sea, hablar bien de cosas que a lo mejor sucedieron, ni siquiera tienes que dar los nombres. Ah, sí, claro. Entonces empiezas a generar, pero sí es un arte. Yo creo que es que las relaciones humanas son el medio por el cual uno crece, y yo tengo la elección todos los días de quién quiero ser y cómo quiero ser para con los demás, pero porque yo estoy reconstruyéndome a mí misma a través de mi relación contigo. Entonces, no eres tú el asunto, soy yo. Entonces, si yo pongo el foco en mí en vez de en ti, sí, entonces 100%. es como de, a ver, ¿qué tipo de jefa elijo ser para que Cris reaccione o haga lo que yo necesito y que contribuya? ¿Quién tengo que ser yo en lugar de decirle, yo quiero que tú seas esto, esto y lo otro? ¿No? Pero como además, es voltearme a ver a mí para ver cómo voy a ser yo, cómo voy a sacar lo mejor de esta persona, pero ¿qué tipo de persona voy a ser yo? No solamente tiene que ser desde una cuota de poder. Sí, ¿Qué ¿no? tipo de compañero quiero ser yo para que el otro compañero se sienta bien conmigo? Exacto. No, es que él debería de hacerme esto, él debería de decirme esto, él es el tóxico, él es el que nunca comparte, ¿y quién soy yo? Sí, ¿quién soy yo? Que exactamente, estoy poniendo mi foco en el otro, en el otro, en el otro Y cuando ya hay una situación extrema, pues obviamente sí hay que tomar cartas en el asunto, porque ya llega un momento en el que sí hay, por eso te digo, ¿no? Hay de todo, y si hay personas que son muy abusivas o que no son para nada, juegan en equipo, o todo es para ellos, ¿no? O sea, por más que lo dices y que lo enseñas y que lo muestras y todo, pues... Sí, hay oídos que no quieren escuchar, que no están listos, no es su momento, listos, y entonces ¿no? Está bien, tampoco es su espacio. O sea, porque sí hay que cuidar el espacio. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando empecé la empresa, hace muchos años, yo y mi nivel de conciencia y todos van a ser súper responsables, ¿no? Sí. Entonces, no tenías que checar, no tenías que registrar tu entrada. Ah, la hora que llegabas. La quinta vez que me dejaron afuera de mi oficina porque nadie llegaba a tiempo, dije, esto se acaba. Ya está. ¿Qué nivel de conciencia, ¿no? Ni que nada? Sí, exacto. Regresamos a la prehistoria y todos a checar tarjeta. Pues qué triste, pero oye, o sea, porque una se te pasa, dos se te pasa, tres se te pasa, pero cuando todos los días te dejan afuera, ¿no? Y todavía no tenía yo llave, y literalmente un día me estuve media hora sentada afuera de mi oficina esperando a que llegaran. No, pues no. Es que también... Entonces ya llega un punto en el que dices, a este nivel de conciencia no está todavía funcionando. No está funcionando. Entonces necesitamos... No está sucediendo. No está sucediendo. Y es que además es el nivel de conciencia de todos, pero tenemos que ir como creciéndolo juntos, pero sí todos necesitamos una estructura y un orden. Y un incentivo. Un látigo. A ver, sí. Bueno, para lo que viene siendo el látigo, ¿verdad? Entonces, ¿qué crees? Puse el reloj checador. Y todo el mundo llega a tiempo. Llegaba temprano. Claro. Y ni modo, ¿no? O sea, a veces sí es necesario, como tú dices, la estructura, ¿no? Sí. Porque a veces si como te el pasas orden de establecido, no hay orden. Sí, ¿no? exacto. Entonces, por eso yo digo, es un arte y todo tiene un justo medio, y sí tienes que tener el criterio para decir, a veces hay ciertas personas que por más que has hecho, por más que has intentado, por más que has trabajado, no funciona, ¿no? Y hay que mover. Y sí creo que tienes que sacar, ¿no? O sea, pero hay que preocuparnos por no ser nosotros los focos de infección. Sí, es que exactamente, eso es lo que tenemos que vernos a nosotras desde el lugar mismas que sea. Y ver de quién estoy siendo en todas mis relaciones, y hablando del trabajo, pues en el trabajo, y mirar, porque también hay muchas veces que las personas consideran que la otra es la tóxica. Claro. O sea, no hay muchas personas. Siempre consideras que la otra es la tóxica. Siempre. Entonces es más difícil mirarte a ti mismo. Por Sí. eso el conocimiento de uno mismo es tan difícil, porque es descubrir y luego, aceptar que yo estoy en este error o en este lugar que me tengo que mover, para luego tener la voluntad de moverme. Pero si no lo veo y luego no lo acepto, pues estoy en el hoyo. Y esa es la parte más difícil, pero bueno, no todas las empresas están enfocadas en el desarrollo humano. Sin embargo, la parte humana es la que las hace que estén vivas.
Sí. Es muy importante. Sí. Y mientras tanto, las cincuentonas, pues sí está difícil buscar trabajo. Y si no, pues a emprender y a ver qué. Cancelado, no está y a ver difícil. qué- En un país y a donde, ver qué en sucede. una ciudad donde hay 100 millones de habitantes, ya tenemos, ¿cuántos millones de habitantes tenemos? No me acuerdo, pero sí tenemos un friego de millones de habitantes. Sí. Porque 100 millones creo que es en todo el país, ¿no? No, sí, no tengo la más remota idea. Creo ¿Cuántos que en la somos? ciudad no son tantos, pero sí son muchos millones de habitantes. Seguro hay un trabajo para ti ahí esperándote. Seguro. Y en la medida en la que te conectes más con esta actitud de servicio y de que sí vibre donde tú necesitas vibrar. Bueno, ahí lo vas a volvemos al encontrar. tema que a ti tanto te Sí. súper encanta, las creencias Sí, limitantes. sí. Porque si yo tengo la Sí. creencia limitante de que no hay trabajo para mí porque tengo 50 años, Sí. segurito Cancelado. que no lo encuentro. Cancelado. A mí no me Sí. importa. Yo, por ejemplo, no contrato por la edad, pero creo que, como todo, tienes que aportar. O sea, en esta vida es qué das, no qué recibes. Vas a recibir. Sí. Vas a recibir. Pero la pregunta es, ¿qué estás dispuesto a poner sobre la mesa? En amor, en cambio, en dinero, en servicio, en todo. La pregunta no es qué recibes. La pregunta es qué qué das. pones sobre la mesa. Ok. Y muy bien. entonces, la vida se abre, las posibilidades son infinitas. Yo creo que sí hay trabajo para Sí hay las trabajo y lo vas a cincuentonas. encontrar y también está muy bien que tengas hayas tenido un año sabático. También. Que también es muy merecido. Sí. Y muy conveniente. Y que no dejes Y que abusen de ti tampoco. Sí. Porque si ese no es el trabajo para ti, si hay un ambiente Ah, tóxico, también hay Vámonos. que salir. Sí, claro. Así que bueno, pues me dio muchísimo gusto Igualmente, compartir Ale. contigo este tema tan interesante y espero que nos sigan escribiendo a todas, por favor, a ni santas ni perfectas podcast@gmail.com. O también a través de nuestras redes sociales, en Sí. Facebook también nos puedes escribir y escucharnos en Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube. Y ahí suscribirte al canal y darle clic a la campanita y compartirlo, porque habemos muchas mujeres que a los 50 no somos. Ni santas ni perfectas. Así es, nos vemos para la próxima. Gracias, Cris.